Hola, soy Brennan Sim de EB5 United y hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos del programa EB5. Vamos a profundizar en la Ley de Reforma e Integridad de 2022, los cambios que se realizaron y repasaremos los fundamentos del EB5, cómo hacer una inversión, cómo funciona la financiación, cómo obtener una tarjeta verde y así sucesivamente. Así que vamos a empezar de inmediato. ¿Qué es el programa EB5? El programa EB5 es un programa de creación de empleo con un beneficio migratorio. Así que en este programa tienes que invertir dinero. Eso se aplica a un proyecto que crea 10 empleos en Estados Unidos y así ayudamos a facilitar eso. Ahora, el dinero tiene que estar en lo que se llama en riesgo en el proyecto, lo que significa que tiene el potencial de ganar o perder dinero. Eso no significa que los proyectos tengan que ser riesgosos. Nos adentraremos en eso aquí en solo un minuto. Pero es un programa en riesgo donde tienes que invertir al menos $800,000 en el proyecto. Ahora, esa cifra de $800,000 es si inviertes en lo que se llama un área de empleo objetivo o un TIE. Entonces, si inviertes en el TEA, son $800,000. Si inviertes en un área que no es TEA, es $1,050,000 que tienes que invertir para obtener una tarjeta verde. Tienes que usar dinero obtenido legalmente. Nos adentraremos en eso y por qué eso hace que un abogado de inmigración sea tan importante. Y luego tenemos que crear 10 empleos por cada inversor en el proyecto. Explicaremos cómo se crean esos empleos. Y todos en la familia obtendrán una tarjeta verde, lo que significa que un esposo y una esposa y cualquier hijo menor de 21 años que no esté casado. Entonces, usted, el solicitante principal, su cónyuge y cualquier hijo menor de 21 años que no esté casado obtendrán una tarjeta verde utilizando el programa EB5. Al utilizar este programa puedes vivir, trabajar, estudiar en cualquier lugar de los Estados Unidos. No estás restringido al lugar donde invertiste. Así que si inviertes en Florida, puedes mudarte a California. No importa dónde inviertas. Obtienen una tarjeta verde y eso puede ofrecerles educación con descuento. Si sus hijos van a una escuela del estado y digamos que viven en Florida y envían a su hijo a Florida State, ellos reciben una reducción de matrícula de alrededor del 50%. Generalmente, la matrícula para residentes es aproximadamente la mitad de lo que pagan las personas de otros estados. Puedes viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. Puedes viajar por todo EU. Puedes vivir en cualquier lugar de EU. Y también puedes convertirte en ciudadano si tienes la tarjeta verde durante 5 años y estás en los Estados Unidos más de 183 días al año durante esos 5 años. Y luego puedes obtener la ciudadanía fácilmente una vez que has tenido la tarjeta verde durante 5 años. Hay muchos otros beneficios de ser titular de una tarjeta verde. Muchas personas están atadas a su empleador de la H-1B y quieren una manera de poder iniciar su propio negocio o trabajar para otra empresa y no tener que estar restringidos por una visa. Y por eso una tarjeta verde puede ser un gran beneficio para muchas personas. Y hay muchos estudiantes en los Estados Unidos que también invierten en EB5 para asegurar su futuro después de la universidad en OSEU. Hablemos sobre la Ley de Reforma e Integridad de 2022, o como la llamamos, la RIA. La RIA realmente cambió mucho en el programa e hizo mucho para beneficiar a los inversionistas del EB5. Aumentó la cantidad de $500,000 a $800,000 que se tiene que invertir. Ahora, esa cantidad había sido la misma desde 1990, así que se ajustó por inflación. Y quiero decir, si miras la inflación durante ese tiempo, $800,000 en el dinero de hoy es menos que $500,000 en el dinero de 1990. Un cambio enorme que se hizo con la Ley de Reforma e Integridad en 2022 fue permitir la presentación concurrente. Lo que eso significa es que si estás invirtiendo desde dentro de los Estados Unidos, digamos que estás con una visa de estudiante o una visa de trabajo, puedes presentar lo que se llama tu petición I-526E, que es la petición para ser aprobado para una tarjeta verde. Al mismo tiempo, presentas tu solicitud de cambio de estatus I-485. El cambio de estatus es lo que te cambie de tu visa de trabajo o visa de estudiante a titular de una tarjeta verde. Ahora, no podías hacer esto antes de la RIA, pero ahora puedes presentar ambas peticiones al mismo tiempo. Tu I-485 obviamente no será aprobada hasta que se apruebe tu I-526E. Sin embargo, obtendrás una autorización de trabajo IAD y un permiso de viaje por adelantado. La mayoría de los inversionistas reciben esto en aproximadamente 3 a 4 meses después de presentar la solicitud. Así que eso significa que si estás en los EU con una visa de trabajo o una visa de estudiante, cuando aplicas para EB5, presentas los documentos conjuntamente. Dentro de aproximadamente 3 a 4 meses, es probable que tengas una autorización de trabajo y un permiso de viaje para que puedas trabajar libremente en los Estados Unidos y viajar dentro y fuera de los Estados Unidos, lo que te da una gran cantidad de los beneficios de una tarjeta verde mientras esperas por tu tarjeta verde en el proceso. Entonces, esto hace que presentar la solicitud desde dentro de los Estados Unidos sea extremadamente valioso. Otra parte de la ley fue la implementación de visados reservados, lo que esencialmente trajo de vuelta los mercados indio y chino al EB5.
Lo que había sucedido en el programa EB5 es que había tantos inversores de India y China que comenzó a crear un retraso y estaba tomando casi 15 años obtener una tarjeta verde desde China y alrededor de 7 años obtener una tarjeta verde desde India. Bueno, la mayor parte del resto del mundo estaba obteniendo tarjetas verdes en 2 a 3 años y así hicieron un gran cambio que permitió los inversionistas chinos e indios no tienen que esperar en ese retraso. Y también aumentaron las capacidades de adjudicación para que los inversionistas obtengan tarjetas verdes incluso más rápido que los 2 a 3 años que veíamos en el pasado. Incluso tuvimos uno que obtuvo una tarjeta verde en 4 meses recientemente. Y lo que hacen estas visas reservadas es permitir que los inversionistas en áreas de empleo específicas, TEA, salten el retraso. Puedes invertir en 3 tipos de TEA. Uno es infraestructura, que representa 2% de todas las visas en EB5. Una es alto desempleo, que recibe 10% de todas las visas reservadas en EB5, y la otra es rural, que representa el 20% de todas las visas reservadas en el programa EB5. Así que cada año se agregan 10,000 visas al programa EB5 y están reservando el 20% de esas para las zonas rurales, el 10% para zonas de alto desempleo, lo que significa un proyecto urbano, y el 2% para proyectos de infraestructura. Así que si eres de China o India y estás en retraso. En el programa antiguo, puedes saltarte esa acumulación y tomar una de esas visas reservadas. Así que es un gran beneficio para los inversores indios y chinos, finalmente. También dieron un beneficio adicional a las áreas rurales. Así que no solo las áreas rurales obtienen el 20% de las visas, sino que también reciben procesamiento prioritario. Así que hemos estado recibiendo aprobaciones en un promedio de alrededor de 6 meses en nuestros proyectos rurales. Desde la RIA tuvimos 3 proyectos rurales y un proyecto urbano o un proyecto de alto desempleo en el que hemos presentado peticiones. Los 2 primeros proyectos que hicimos, uno fue rural, uno fue de alto desempleo. Los primeros casos se presentaron alrededor del mismo tiempo. Tenemos más de 100 aprobaciones de I-526E en ese proyecto rural hasta la fecha. Y eso fue. Así que esos fueron presentados en otoño de 2022 y estamos aquí en junio de 2024. En el proyecto urbano, aún no tenemos una aprobación para una petición I-526E. Así que eso te muestra el beneficio de invertir en proyectos rurales, ya que obtendrás la aprobación de la tarjeta verde mucho más rápido. Y si inviertes en un proyecto de alto desempleo, también es probable que ya exista un retraso bastante grande para los inversores chinos e indios en la categoría reservada para alto desempleo. Y hablaremos de eso más adelante. Entonces, ¿qué necesitas para invertir en EB5? Bueno, tendrás una inversión de $800,000 en EB5 que es requerida por el gobierno. Normalmente los honorarios administrativos de un proyecto son alrededor del 10% de eso. Y luego, típicamente, sus abogados le cobrarán entre $20,000 y $35,000 por todo el proceso. Y después tiene las tarifas de procesamiento de UCIS que recientemente aumentaron a INATS de un poco más de $11,000 para presentar su petición. Entonces, es un poco más de $11,000 para presentar más una tarifa de integridad de $1,000. Así que son $12,160 para presentar su petición I-526E. Luego tiene algunas tarifas en la etapa I-829 que discutiremos aquí en un minuto. Esas son un poco menos de $4,000. Entonces, ¿en qué se puede invertir en el programa EB5? ¿Qué tipos de dinero se pueden usar? Esto muestra su fuente típica de fondos. Y esta también es la parte más importante de todo el proceso que quiero destacar. Su abogado de inmigración es la persona que origina sus fondos. Así que cuando quiera participar en el programa EB5, digamos que está considerando EB5 United, quiere hacer uno de nuestros proyectos. Lo primero que tendrá que hacer antes de enviarnos $1 es contratar a un abogado de inmigración de Estados Unidos. Y ellos tendrán que verificar la procedencia de todo su dinero y demostrar de dónde provienen los $800,000, así como el dinero para la tarifa administrativa. Y ellos van a reunir esa fuente de fondos. Una vez que eso esté completado, entonces te permitiremos enviar tu dinero a nuestra cuenta S4 para el proyecto y luego se lo prestaremos al desarrollador para crear los 10 empleos. Así que muchas personas usan diferentes préstamos sobre propiedades o activos. Muchas personas sacan una línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda o un HELOC, como se conoce en los Estados Unidos, especialmente para los inversores en los EUU, que presentan simultáneamente. Hay muchos inversores que utilizan un HELOC. Las personas usan salario y herencia, regalos, acciones, bonos, dividendos, ganancias por propiedad o venta de negocios. Ahora bien, no puedes usar fondos directos del negocio. Tienen que ser tus fondos, pero si eres el dueño total de un negocio, es bastante fácil.
para que su abogado estructure eso y se asegure de que el dinero entre en el acuerdo. Así es como fluye el proceso. Y esto muestra la diferencia entre un inversionista que está presentando desde dentro de los Estados Unidos, desde un inversionista que presenta desde fuera de los Estados Unidos. Inicialmente, como mencioné, vas a encontrar tu proyecto en el que quieres invertir y contratar a un abogado de inmigración para obtener los fondos. Una vez que eso esté completo, pasarás a presentar tu petición I-526E. Así que primero tienes que transferir por cable el dinero a la cuenta de depósito en garantía y luego ese dinero se envía al proyecto y su petición I-526E es presentada por su abogado de inmigración. Estamos viendo aprobaciones en proyectos rurales en alrededor de un promedio de 6 meses, como mencioné. Hemos tenido algunas tan rápidas como 29 días, 30 días, 31 días, 36 días en algunos de nuestros proyectos, en nuestros proyectos rurales. Aún no tenemos una aprobación en el único proyecto urbano de alto desempleo que hicimos desde que se aprobó la RIA. Así que esos han sido presentados por más de un año y medio y aún no tenemos ninguna aprobación de I-526E fuera de las áreas rurales, pero tenemos más de 100 aprobaciones de I-526E en nuestros proyectos rurales. Si estás dentro de los Estados Unidos cuando presentas tu petición, discutimos antes la presentación simultánea, donde también presentas tu cambio de estatus 485 al mismo tiempo que presentas tu petición I-526E. Entonces, si haces eso, tendrías un autorización de trabajo EAD y permiso de viaje por adelantado aquí dentro de aproximadamente 3 a 4 meses después de presentar la solicitud, antes de que incluso recibas la aprobación de tu I-526E. Entonces tendrás el permiso de trabajo, el permiso de viaje y luego, una vez que tu I-526E esté aprobado, generalmente dentro de aproximadamente 6 a 10 meses, las personas recibirán la aprobación de su ajuste de estatus. Ahora, en los primeros inversores que hemos tenido después de la RIA, que han hecho la presentación concurrente y luego recibieron su ajuste de estatus, algunos de esos ajustes de estatus ocurrieron uno fue dentro de un mes, otro fue de 4 meses y luego un montón han sido alrededor de 3 a 6 meses en promedio. Así que hay esperanza de que estos 6 a 10 meses se mantengan más bajos aquí en la era post-RIA. Si estás fuera de los Estados Unidos, después de que obtengas la aprobación de la I-526E, necesitas programar una entrevista en la embajada estadounidense y pasar por el proceso consular. Y eso generalmente toma alrededor de 6 meses para programar una entrevista. Así que una vez que tengas esa entrevista, te permiten venir a los Estados Unidos. No tienes que entrar de inmediato. Puedes tomarte tu tiempo o puedes venir la próxima semana. El día que ingresas a los Estados Unidos comenzará tu tarjeta de residencia condicional de 2 años o el día que tengas aprobado el ajuste de estatus comenzará tu tarjeta de residencia condicional de 2 años si invertiste desde los Estados Unidos. Y a partir de ahí debes tener una tarjeta de residencia durante 2 años antes de presentar lo que se llama la petición I-829. Así que la petición I-526, el USCIS está mirando 2 cosas. 1. ¿Era el proyecto un proyecto EB5 aprobable? Y número 2, ¿es aceptable su fuente de fondos? Cuando llegues a la etapa del Pre-829, el USCIS está revisando 2 cosas también. 1, ¿se invirtió su dinero durante el tiempo requerido, que es 2 años después de que su dinero ha sido prestado al desarrollador? Y 2, se crearon 10 empleos en tu nombre. Y esas son cosas que manejamos por ti. Y para cuando llegues a la etapa del I-829, tú sabrás muy claramente si te van a aprobar o no, porque sabrás si se crearon los 10 empleos y si el dinero fue prestado por el tiempo necesario. Después de eso, si deseas obtener un pasaporte, tendrás que hacerlo después de haber tenido una tarjeta verde durante 5 años. Entonces, debes presentar este I-829 en los últimos 30 días de esos 2 años y puedes empezar. Entonces, ¿cómo han cambiado las líneas de tiempo? Ha cambiado en este proceso desde la RIA. Vamos a repasar eso. Entonces, esto es mirar el ajuste de estado para proyectos urbanos y rurales. Alta desempleo urbano versus rural. Lo que hemos estado viendo en nuestros proyectos rurales, la aprobación del I-526E ha sido un promedio de alrededor de 6 meses. Hemos visto tan corto como 29 días, tan largo como aproximadamente 13 meses. Y luego, para recibir su ajuste de estatus, estamos calculando un periodo de 1 a 8 meses, con un promedio de 4. Eso se basa en los números que hemos visto hasta ahora. Luego tienes la tarjeta verde y después recibes tu residencia permanente en un área urbana. Todavía no tenemos una aprobación de la I-526E. Estimamos de 14 a 24 meses, ya que hemos visto algunas aprobadas en tan solo alrededor de 14 meses en la industria, pero estamos alrededor de 20 meses desde que presentamos nuestro primer proyecto urbano posterior a la RIA y todavía no tenemos ninguna aprobación de la I-526E.
Desde aquí, una vez que recibas tu aprobación, toma de 1 a 8 meses completar tu cambio de estatus y obtener tu Green Card. Tienes tu Green Card por 2 años y luego tu Green Card permanente. Así que esto solo te muestra la diferencia en tiempo para proyectos urbanos frente a rurales que hemos estado realizando desde la RIA. Y esto solo muestra lo mismo, pero en lugar de hacer una presentación concurrente, muestra un proceso de 4 a 8 meses para el proceso consular. Pero hablemos un poco sobre la creación de empleo. Muchas personas piensan que en IB5 se deben contar las personas reales que están trabajando en el sitio. Ahora, eso no es cierto para el programa de centros regionales. Si inviertes en lo que se llama el programa directo de EB5, eso es cierto. Y es por eso que hay más denegaciones de proyectos directos de EB5 de las que hay. Y eso es porque podemos usar todos los empleos directos, indirectos e inducidos en proyectos de centros regionales en lugar de tener que contar empleados reales a tiempo completo del formulario UBAI 2 al producto final de tu proyecto en un proyecto directo. Y esa es una diferencia a menudo de cientos o miles de empleos creado en un proyecto. Y lo que eso también significa es que nuestros trabajos nunca pueden desaparecer. Si inviertes en el programa directo, puedes llegar a 10 empleos, pero luego tal vez un par de personas sean despedidas y caigas por debajo de 10 empleos y perderás la aprobación de tu tarjeta de residencia permanente, tu aprobación de tarjeta de residencia permanente. En el programa de centro regional, mientras se gaste dinero en el proyecto, esos empleos nunca desaparecen porque usamos un modelo económico. Así que tenemos números, un número multiplicador para cada sección del proyecto. Entonces, digamos que tú son invertir, sabes, cada $1.000.000 que se invierte en la nueva construcción de un proyecto son 15 empleos. Y cada $1.000.000 en muebles, equipo de instalaciones, son 7 empleos. Y estos son modelos económicos del gobierno que nos proporcionan. Así que multiplicas cuántos millones. Gastado en construcción por 15, eso te da empleos. Mientras ese dinero se gaste, esos empleos no desaparecen. Y sabes que están ahí para contar para tu tarjeta verde. Así que contamos directamente trabajos indirectos e inducidos. Así que si estamos construyendo un hotel, ¿verdad? Eso va a atraer restaurantes y cafeterías al lado. Eso va a ser un impacto inducido del proyecto. Y luego tenemos el empleo directo en el sitio, pero también los empleos indirectos. Bien, entonces estás instalando muebles en el sitio. Bueno, ¿dónde se construyeron? Tal vez se construyeron en Carolina del Norte, ya que es donde se construyó la mayoría de muebles en los Estados Unidos. Y luego, ¿cómo llegaron al sitio? Bueno, hubo transportistas y proveedores y distribuidores y subcontratistas involucrados en todo ese proceso. Por eso podemos cuantificar tantos empleos creados en cada proyecto EB5 utilizando el programa del centro regional. Muy bien, esta es una diapositiva muy importante para entender y voy a ir muy despacio para que cualquiera que sea nuevo en esto pueda entender cómo funciona. Pero esto es esencialmente cómo el dinero fluye hacia un proyecto EB5 y fluye de regreso. La NC en EB5 significa nueva empresa comercial. Piensa en esto como un fondo EB5, lo que será como entidad. Generalmente será una LLC o una LP, sociedad limitada. Y luego vas a tener un gerente de NCE. En todos nuestros proyectos, eso sería EB5 United. EB5 United está gestionando el NCE o el fondo EB5. La mayoría de las personas en EB5 llamarán al administrador del NCE el centro regional. El centro regional es en realidad otra entidad. Eso simplemente está aprobado para patrocinar proyectos del centro regional. Así que a veces el gerente de la NCE posee el centro regional, a veces no. Pero en EB5 típicamente llamarás al gerente de la NCE el centro regional. Entonces, nosotros en EB5 United gestionamos la NCE o fondo EB5 para cada proyecto. Y digamos que estamos recaudando $100 millones. Así que serían 125 inversores aportando $800.000 al NC. Entonces, cuando nos envías tu dinero, en realidad no lo estás enviando a EB5 United, lo estás enviando al NC, del cual posees una acción valorada en $800.000. Y desde allí, ahora hacemos un acuerdo de préstamo entre el NC y el proyecto. Pero explicaré en un minuto por qué nos mantenemos en deuda, porque simplemente no podemos justificar los bajos rendimientos que recibirías en un proyecto de capital por la cantidad de riesgo que estarías asumiendo en un proyecto de capital. Y por lo tanto, es muy raro que veas un verdadero proyecto de capital común en igualdad de condiciones en los mercados EB5. Normalmente verás deuda. Entonces, el dinero se presta del NCE al JC. El JC es la entidad que crea empleo. La entidad que crea empleo es donde se crean los 10 empleos. Ese es el proyecto que es propiedad de un desarrollador. Y luego, a menudo, habrá un banco u otro tipo de prestamista o inversionista que está poniendo dinero en el proyecto. Al final del préstamo EB5, entonces, el JC tendrá que reembolsar al NC.
Y luego, cada inversor aquí posee una participación con un valor de $800,000, así que se pagan los $800,000. Y cada año del préstamo, el desarrollador también paga interés. Entonces, si el desarrollador no paga el interés o no paga el préstamo al final del plazo del préstamo, entra en incumplimiento. Es como un banco que te presta dinero para una hipoteca de una casa. Si no pagas tu hipoteca, el banco te quitará la casa y la venderá para recuperar su dinero. Si el desarrollador y el proyecto no pagan los intereses del NCE o devuelven la inversión principal, entonces el NCE tomará el control del proyecto. Y venderlo o hacer lo que sea necesario, operarlo, completarlo, lo que sea necesario para poder recuperar el dinero y pagarse a sí mismos. Es tomar una posición más segura en la estructura de capital. Así que esto muestra los diferentes tipos de dinero que típicamente ingresan en el EB5. Muchas veces en un proyecto de desarrollo tendrás un préstamo senior que será alrededor de la mitad de los costos del proyecto. Y luego mucho del EB5 es ya sea deuda mezzanine o capital preferente. Entonces un préstamo mezzanine es como un préstamo en segunda posición. Si el desarrollador incumple y no paga, entonces el préstamo senior es el primero que se reembolsa, el préstamo mezzanine es el segundo que se reembolsa y luego pasa a la equidad preferente. Y luego pasa a la equidad del desarrollador, que si estás invirtiendo allí, si el proyecto pierde un solo dólar, vas a perder dinero de tus $800,000 en comparación con si eres un prestamista senior. El desarrollador tendría que perder todo. Si hay mezzanine o capital preferente detrás de usted, ellos tendrían que perder todo antes de que usted perdiera un solo dólar. Por eso la deuda senior es la posición más segura, luego mezzanine, luego capital preferente y luego capital común. Ahora en EB5 solo vas a ver tal vez un retorno del 3 o 4% en proyectos de capital común. Y eso generalmente es dinero con el que verías un retorno del 20 al 30%. Y así que simplemente no podemos encontrar suficientes inversores dispuestos a asumir tanto riesgo por tan poco retorno. Y por eso normalmente no lo hacemos. Para pursuar proyectos de equity común en el programa EB5. Nos gusta ceñirnos a mezcalina con mucho equity o préstamos senior, que son todos nuestros proyectos rurales actuales. Esto muestra algunos proyectos pasados. Este es un préstamo senior y un préstamo mezcalina que hicimos. Este es el Nine Orchard y el Hotel Nine Orchard en la ciudad de Nueva York. Prestamos $88 millones en este proyecto de $223 millones. Así que el desarrollador aportó $135 millones de capital. Esencialmente, este desarrollador tendría que perder estos $135 millones y nosotros tendríamos que asumir el trato antes de perder dinero para los inversores de EB5. Así que mientras pudiéramos asumir el trato y venderlo por 40 centavos por dólar, cada inversor sería reembolsado y el activo tendría que no valer nada para que los inversores de EB5 pierdan todo su dinero. Aquí hay otro proyecto donde teníamos un modelo de alto capital, pero éramos MES. Así que teníamos un préstamo senior de $175 millones y luego 63 millones de EB5 y luego $196 millones de capital respaldándonos. Así que el desarrollador tendría que haber perdido este capital antes de que perdiéramos dinero como prestamista MES. Ahora, si este proyecto ya tuvo éxito, fue reembolsado, este es otro proyecto en Big Sky donde actualmente estamos realizando algunas recaudaciones en la fase 2 del Yellowstone Club. Pero si el desarrollador incumpliera con este mes, entonces nosotros, en esto, lo cual no ocurrirá porque ya ha sido reembolsado. Fue exitoso. Una vez más, soy Brennan Sim. Gracias por ver esta presentación. Espero que haya sido beneficiosa para usted. Si tiene preguntas adicionales, por favor, contáctenos en EB5 United. Gracias.